Bien, bienvenidos. Vamos a ver lo que son las listas doblemente enlazadas. Es un concepto no muy diferente del anterior a las listas simples. La única diferencia de una lista doblemente enlazada es que en el nodo se le agrega un atributo o una variable igual de tipo nodo con el nombre anterior, con el fin de enlazar tanto el nodo siguiente como enlazar el nodo anterior, y eso por supuesto hay que hacerlo por programación. Tanto la eliminación e inserción de nodos es en un tiempo que debería ser uno de uno, no debería tomar más tiempo que eso a la hora de insertar y eliminar. Podemos ver básicamente que hay varias maneras en realidad de poder implementar una lista doblemente enlazadas. Tenemos la opción de tener una cabeza y un final. También se le llama head, se le llama end, se le puede llamar root y se le puede llamar end también, o inicio y final, etc. Sin embargo, es importante denotar que esta cabeza, como ustedes ven, apunta hacia este nodo. Esto sería una referencia. Sin embargo, nosotros no podríamos apuntar el nodo anterior a la cabeza porque la cabeza apuntaría hacia él mismo, así que esto debería ser un objeto completo, de tal manera que aquí viéndolo, siendo que esto es la raíz, podríamos hacer entonces que esta raíz apunte en su nodo anterior hacia null y en su nodo siguiente hacia un nodo o una instancia de un objeto en memoria. También podríamos hacerlo diciendo que el último nodo sería el nodo que apuntaría hacia null. Todo esto se puede implementar de varias maneras. Yo les voy a decir un par de maneras que nosotros podemos implementarlos para que ustedes puedan tomarlo en consideración. La primera manera sería esta, sería haciendo una variable de tipo nodo sin instanciar, o sea, esto no va a tener un new, sino que esto lo que es una referencia, como ya lo hemos dicho antes. No va a tener nodo anterior, no va a tener nodo siguiente y no va a tener el dato, simplemente es una referencia de tipo nodo. Así que cuando insertamos el primer nodo, que sería este que está acá, lo que nosotros hacemos es entonces hacer que la cabeza o el root apunte hacia la instancia del primer nodo. Esta letra A corresponde al valor, dejando por lo tanto como null la referencia del anterior y como null la del siguiente. Por lo tanto, el siguiente es el que nos va a decir si este es el último nodo o no de la lista doblemente enlazada. Una vez que insertamos el nodo 2, entonces siempre nuestra referencia de root o de inicio apunta hacia esta instancia. Él siempre va a apuntar hacia null, diciendo que es el primer nodo creado. Tenemos la letra que habíamos realizado, y al hacer el nodo número 2, que es otra dirección de memoria, una instancia de objeto, pues entonces nosotros ponemos a el nodo 1 apuntar hacia esa dirección de memoria, y hacemos entonces que el nodo 2 apunte en el anterior hacia la referencia del nodo 1 que insertamos. Y por supuesto, para que se sepa quién es el último en la lista doblemente enlazada, se deja apuntando a null este nodo. Veámoslo con un tercer nodo para que quede más claro o quede mejor clarificado. Tenemos nuevamente la cabeza, apunta hacia o tiene como referencia la instancia del objeto, llamémosle A. Él tiene en el siguiente la referencia de la instancia del nodo B, que era el nodo número 2. Por lo tanto, el nodo B, que es el nodo número 2, apunta en el anterior hacia el nodo número 1,
y el nodo nuevo creado en la instancia B o el nodo 2 apunta en el siguiente hacia el nodo número 3. Por lo tanto, el nodo número 3 en su anterior apunta hacia la referencia en memoria de la instancia del nodo 2 y ese nodo C, que es el nodo 3, apunta en el siguiente hacia null, dejando, como podemos ver en estos momentos, a el primer nodo apuntando hacia null, diciendo que es el primero en el anterior, y al último nodo apuntando hacia null en el siguiente, este en el anterior y este en el siguiente, para decir que corresponde al último nodo. Así que habría que hacer un algoritmo para poder determinar quién es el último, recorrer para poder determinar quién es el último nodo, y como siempre el inicio lo tenemos apuntando hacia esta instancia, pues siempre vamos a saber quién es el primero. Además de eso, la referencia de null en el anterior también nos dice que él es el primero. Esa es una forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo, y que es la más tradicional, pero que incluye objetos o instancias del objeto nodo, sería de esta forma, de tal manera que inicio sería no una referencia de tipo nodo, sino que es una instancia de tipo nodo, con lo cual nosotros podríamos o no podríamos tener un valor o un dato o un data dentro de este nodo. Ya si tenemos un dato se nos complicaría un poco más la programación. Yo simplemente dejaría sin dato tanto el inicio como el fin, que también fin es una instancia de nodo en el cual el anterior y el siguiente, tanto en inicio como en fin, apuntan hacia nodo. Bien, y cuando nosotros insertamos básicamente un nodo nuevo, una instancia nueva de nodo, lo que hacemos es que inicio en su anterior siempre va a apuntar hacia null, y por supuesto que el siguiente de inicio lo que va a hacer es una referencia hacia la instancia del objeto 2, que en este caso va a contener dato A, de tal manera que cuando nosotros creamos este nodo, entonces en el anterior de este nodo va a apuntar hacia inicio, y en el siguiente de este nodo va a apuntar hacia fin, que también es una referencia en memoria, y fin ahora lo que va a contener es en el anterior a la dirección de memoria del nodo 2, y por supuesto que el siguiente va a apuntar a null. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Bueno, muy sencillo, que si nosotros quisiéramos insertar en el final, pues hacemos una referencia hacia fin y podemos insertar con O de 1. Si lo hacemos de la forma anterior, pues no sería O de 1, porque habría que seguir con un for, con digamos alguna iteración para poder llegar hasta este punto. Pero acá llegaríamos directamente hacia el fin e insertaríamos al final, o llegaríamos directamente al inicio y podríamos insertar en el inicio sin ningún problema, por supuesto haciendo un nodo temporal para guardar direcciones de memoria y poder insertar tanto en el principio como en el fin. Así que no es nada fuera de lo normal de una lista enlazada, simplemente que hay que tener cuidado a la hora de insertar, de eliminar y guardar las referencias del nodo siguiente y del nodo anterior.